Hola panditas rodantes, bienvenidos al podcast Las bicicletas no tienen la culpa. Yo soy Paulina. Y yo soy Magín. Este es nuestro episodio número 17, Movilidad en Colombia. Hoy estamos con Dani, ella es nuestra amiga y recurrente participante de los podcasts. Así que pandita escuchas, dejemos una vez más a nuestra invitada que se presente. Hola panditas rodantes, mi nombre es Dani Sandoval, soy ciclista urbana y de vez en cuando activista por la movilidad urbana. Perfecto, Dani. Bueno, vamos a abordar en este episodio un poquito de la movilidad, obviamente en Colombia, porque nuestra amiga se fue a pasear a un congreso. Bueno, ¿podrías decirnos a qué fuiste, por favor? Fui a un congreso de periodistas de ciencia que fue en Medellín, en Colombia. Y... ¿Qué? ¿Nos estás diciendo que eres periodista? Sí, soy periodista, amigos. ¡Wow! ¿Dónde te podemos escuchar? Pueden escucharme en Uniradio 99.7 FM, que es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Y entonces fuiste a un congreso por parte de la universidad? No, fui a un congreso por parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, de la cual también soy parte. Y fue un congreso de periodismo científico. Aunque fui enviada por la red, también hice algunos enlaces para la radio universitaria. Ok, Dani, bueno, enfocado a la movilidad, ¿nos podrías decir qué fue lo primero que te sorprendió llegando a Colombia? Bueno, para empezar, cabe decir que el congreso fue en Medellín, pero justamente como ya había visto anteriormente que tenían como muchos proyectos de movilidad urbana en Colombia, primero viajé a Bogotá, que era como una ciudad que me gustaba, o sea, que me interesaba mucho visitar por el tema de la movilidad. Y ahí lo primero que hice, bueno, ya sabía que tenían como un sistema de bici pública, que además se había estado como reformando recientemente, que había incluido no solamente bicis convencionales, sino bicicletas también como para padres, o sea, que tuvieran como un sillín de niños o de niñas, e incluso bicicletas que fueran como tipo cargo, bueno, que tuvieran otro tipo de amplitud, o sea, para llevar más cosas. Yo no renté ningún tipo de bici pública, o sea, el primer día que llegué hice un tour en bicicleta, donde, bueno, nos enseñaron con las principales calles de Bogotá, pero al hacer eso justamente me di cuenta que había muchas estaciones de bici pública, casi en todos los lugares, o sea, casi en todas las zonas, incluso en zonas donde quizá no era como tan esperado que hubiera ciclistas, como zonas como de quizá un poco inseguras o como de poblaciones muy vulnerables, incluso ahí había estaciones de bici pública y ahí pasaban las ciclovías. Lo malo de estas partes, digamos, es que justamente como eran poblaciones pues vulnerables o incluso había muchas personas en situación de calle, pues estaban invadidas las ciclovías. Era como lo que yo le vi de malo. Sin embargo, creo que la infraestructura, al menos en Bogotá, sí abarcaba una gran cantidad de vías, o sea, incluso vías principales. Y algo que me llamó la atención también es que los días domingo, yo estuve en Bogotá un sábado y domingo, o sea, un fin de semana, y los domingos cierran las calles principales de 8 de la mañana más o menos a 2 de la tarde para que la gente justamente pueda andar en bici o pueda pasear a sus perros, caminar, correr, etcétera. O sea, como apropiarse de las calles los domingos en ese horario. Entonces, eso me llamó la atención. Muy parecido a lo que hace CDMX en su paseo dominical. Ajá, Ciudad de México e incluso Guadalajara, que también llegan a cerrar las principales vías en un horario pues prolongado. Aunque, bueno, solo casi toda la mañana, ¿no? León también lo hace y creo que Querétaro estaba empezando a querer hacer el mismo ejercicio. Es una práctica como muy común en diferentes ciudades. O sea, me he dado cuenta que en varias ciudades también de México se hace eso, de cerrar los domingos. Creo que es un poco raro que solo lo hagan los domingos porque no es como que la gente solo se movilice en bici los domingos, pero es un primer paso a que se pueda evidenciar que hay personas que salen a la bici, en la bici más bien, cuando las ciudades o las calles son seguras para ellos y para ellas. Ahora, por ejemplo, es muy importante o interesante lo que nos dices que tienen un sistema de bici pública. Uh-huh. El sistema de bici pública que tiene es como el que está en CDMX. Esto porque quisiéramos saber si la empresa, por ejemplo en CDMX, es una empresa holandesa la que no subsidia, sino que fabrica las bicicletas y todo el sistema, lo vendió y justamente es el que usamos. En Colombia, ¿más o menos supiste qué sistema es el que utilizan? Bueno, el sistema de bici pública en Bogotá se llama, en Bogotá particularmente porque hay diferentes sistemas dependiendo de la ciudad, en Bogotá se llama Tembici,
que no estoy segura de qué empresa sea, o sea, de si sea holandesa o de alguna otra nacionalidad, pero es muy similar al de Ciudad de México. Incluso te pueden rentar la bici por día, por semana o por mes, año. Como. ¿Y el sistema de renta también necesitas una tarjeta de crédito o también puede ser sin? No recuerdo eso porque yo no utilicé la bici pública, pero intenté hacer mi registro y lo primero que me pedía eran únicamente datos personales. Teléfono, nombre. Y en el primer registro o en esa primera parte no me pedían ningún tipo de tarjeta. Esto lo preguntamos porque a raíz de las entrevistas que hemos tenido, las pláticas que hemos tenido con más gente, uno de los grandes como que trabas que nos dicen de las bicis públicas y de por qué no las usan es que les piden una tarjeta de crédito y nosotros la verdad es que nunca nos habíamos puesto a pensar hasta que nos hicieron ese comentario. Y la verdad es que sí es una traba importante porque la realidad es que la mayoría de la población o el grueso de la población no tiene una tarjeta de crédito y esa es una limitante importante. Y si esa limitante no existiera, nosotros estamos seguros que muchísima más gente, por lo menos 10 veces más, utilizaría esos sistemas. Ahora, también sabemos que dependiendo del tipo de bici que hay en la población, se puede identificar para qué se usa, sin discriminar ni nada, porque todas las bicis son chidas, pero por ejemplo, aquí en San Mateo se utiliza, los trabajadores, por ejemplo, utilizan mucho las llamadas panaderas, que son las que aguantan un montón porque son de acero y pueden llevarte pues varios kilómetros, requieren poco mantenimiento. Algunas son single speed, a otras tienen cambios, pero normalmente son single speed porque son más fáciles de mantener. ¿Tú qué tipo de bicicleta viste ahí en tu visita? Bueno, primero para como recalcar ese punto de las tarjetas, creo que sí es como un poco clasista ese hecho, ¿no? De que pidan tarjetas de crédito para poder usar la bici. Hablando también con algunos amigos de Ciudad de México, pues lo que me decían era que es como una especie de blindaje, porque de repente a lo mejor la tarifa que si tú rentas por un día, por ejemplo, te cubre, no sé, varios viajes, pero de 30 minutos cada uno, que fue la experiencia que yo tuve en Ciudad de México. Pero si tú te llegabas a pasar de eso, te cobraban una multa. Entonces, conociendo, digamos, también cómo somos como personas, yo creo que el hecho de que te pidan una tarjeta de crédito significa que, bueno, ahí te pueden hacer esos cargos, ¿no? Como que también la empresa se trata de blindar. Aunque claro que sí es una herramienta como muy clasista porque no todas las personas tienen acceso a una tarjeta de crédito, ¿no? Me imagino que en Bogotá, aunque yo no hice ese registro, se rige de la misma manera, porque justamente en las cláusulas que yo leí también hablaban de multas, de que no te podías pasar de cierto tiempo y que si no te iban a cobrar algo. Aunque yo no hice el registro, me imagino que sí se requiere una tarjeta de crédito o algún tipo de domicilio o algo donde te puedan llegar justamente las multas y que tú las tengas que pagar. Ok, Dani, y por ejemplo, fuera del préstamo de bicicletas, ¿tú notaste que la gente usaba su bicicleta propia? Sí, de hecho, contestando también la pregunta anterior que hacía Machine, yo vi muchas bicicletas, no sé si como cargo, porque no eran como tal cargo, pero la mayoría de las bicicletas que yo vi tenían parrillas enfrente y atrás, como para cargar justamente cosas, que era lo que yo veía más. Casi no vi, por ejemplo, bicis de esas como panaderas o... Bueno, Fixie sí había, pero la que utilizaba la mayor cantidad de personas que al menos yo vi tenían así como parrillas justamente para cargar algún tipo de cosas. Eran más como, pues sí, como trabajadores que tenían que estar como cargando cosas los que utilizaban las bicicletas. ¿Y de casualidad notaste las marcas? Esto lo pregunto no por tirarnos al clasismo, sino por ver cómo han permeado las marcas o cómo se permea la gente que hace las bicis en la sociedad, porque muchas veces la economía no deja por los aranceles o por muchas cosas que lleguen cierta cantidad o cierto tipo o modelos de productos. Por ejemplo, nosotros llevamos como un año tratando de buscar una buena cargo y no la hemos encontrado. Hemos visto algunas, pero la verdad es que son modelos que hacen aquí y soldan, pero son hechizos, es decir, adaptan la geometría que ven en las bicis cargo a esta. No digo que sean malas, deben de funcionar porque por ahí hay varias, pero probablemente para meter ahí a tu bebé o para llevar ahí al niño, pues no sé si cumplan certificaciones. Y entonces, cuando nosotros preguntamos a una empresa holandesa, que es la que nos podía mandar, los aranceles eran carísimos.
Y ellos nos explicaban que justamente por eso no enviaban cosas acá y no podían abrir no abrían una fábrica porque no había demanda. Y no enviaban porque los aranceles eran muchísimos. Claro. Entonces, más o menos tú, en ese sentido, ¿qué tipo de bicis viste? Pues no recuerdo los nombres de las bicis, pero sé que no eran marcas conocidas, por ejemplo, como las que suelen ser así de Giant, Leaf o cosas así. No vi o sea, sí sé que vendían porque había tiendas especializadas, ¿no? Pero la mayoría de la población no tenía ese tipo de bicis. Las marcas eran desconocidas, o sea, yo creo que eran más bien como locales, incluso las que yo veía en centros comerciales o en tiendas así como más pequeñas de bicicletas, eran más, yo creo que locales, porque no las había escuchado yo aquí, al menos en México, o no identificaba como que los nombres. Justo por eso no las recuerdo, porque no eran como algo tan común. Pero bicicletas así, digamos, lo que aquí conocemos como de gama media o alta, no eran tan comunes. Y me imagino que tiene que ver mucho con esto que mencionas de los aranceles, porque pues Colombia tiene una economía un poco diferente a la de México, o sea, su peso es menos fuerte que el de nosotros. Y las cosas, o sea, la economía, al menos de los días que yo estuve allá, las personas de ahí me decían que para ellos era muy difícil a veces soportar como la vida en ciertos lugares porque no ganaban mucho dinero. Entonces me imagino que también a eso se resume que no había como estas marcas que son como más transnacionales, que justamente no hay cierto tipo de población que no puede cubrir o que no se adaptan también a los precios pues europeos, ¿no? Que suele ser de donde envían las bicicletas o de Estados Unidos. Claro, queda clarísimo, pero es importante, digo, hubiera sido interesantísimo ver cuáles son las marcas, porque por ejemplo una cosa que pasó aquí en México es eso, que por ejemplo marcas como Turbo o Windsor, que casi está desaparecida, por ahí hay algunas pero ya no fabrican, solamente de segunda mano puedes encontrar. Bimex, que desapareció, Alubai, que está ahí en la cuerda floja, Belfort, que surgió, pero porque fue una compra de una transnacional y para agarrar como que mercado, pero justamente el capitalismo lo que hace es que absorbe, o sea, llega a un lugar, llega con miles de millones de dólares o pesos atrás y puede hacer la compra de lo que él quiera y mandar en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí en México, a nosotros nos da mucha tristeza que este tipo de marcas pues desaparezcan. Y nosotros tratamos de fomentar o que se produzca o que se consuma, ese tipo de marcas. Mi primera bicicleta de montaña fue justamente Alubike. Ahorita Alubike tiene otra planta en San Luis Potosí, que es donde están armando. Belfort creo que también abrió una en San Luis Potosí y abrió otra en Puebla. Pero sí, seguramente lo que pasa en Medellín, bueno, en Bogotá en general, en Colombia, es que ellos producen sus propias bicicletas y todavía no han llegado a masificar las marcas comerciales, lo cual a mí en lo personal me parece bien, pero habría que ver cómo están en los diferentes países, porque bueno, ahorita tú tuviste la oportunidad de ir a Medellín y... A Bogotá y a Medellín. Uh-huh. ¿Y en las dos viste más o menos lo mismo? Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, en Bogotá, donde contraté el tour de bicis, incluso el chico que nos dio el tour, pues se veía que era ciclista. Y tampoco tenía una bici como de las marcas que suelen ser aquí como las más comunes, ¿no? Me parece que también era como una marca bastante local. Pero justamente también, pues el contexto es que en Colombia es como un país también muy ciclista. O sea, se desarrollan muchos ciclistas en Colombia. Y eso creo que también hace que justamente las personas opten por, o que se generen también productos de ciclismo, pues también más locales, ¿no? Porque justamente la gente local lo busca, ¿no? Y que conociendo la economía, pues no van a pagar muchos miles de pesos por una bicicleta cuando quizá no tienen, pues, esa oportunidad, ¿no? Es que esas cosas son las que me vuelan la cabeza, porque como bien dices, es un semillero de ciclistas súper importante. O sea, Nairo Quintana, que es hoy en día el mejor escalador 100% en el ámbito internacional, es justamente de Convita Colombia. Entonces, y nosotros, por ejemplo, hemos visto que las marcas de más calidad en ropa de ciclismo, por ejemplo, son marcas colombianas y están baratas y son de muy buena calidad. Entonces, ¿cómo puede existir este contraste en que producen ciclistas tan importantes y aún así no tienen un mercado, quiero pensar, más masivo de venta de bicicletas y accesorios que rondan en la bicicleta? Se me hace muy contradictorio, pero bueno, sabes que el capitalismo es así.
Sí, de hecho creo que tiene que ver mucho esa parte del capitalismo porque... bueno, por ejemplo, algo que planteábamos en el Congreso de Periodistas que pues no tiene nada que ver con ciclismo, pero me parece que tiene que ver como con toda la población de América Latina y lo que se conoce como el sur global, es justamente como esa marginación que a veces se le da, ¿no? Que normalmente los países del norte global son quienes tienen las oportunidades, el capital, y entonces a las personas que vivimos como en estas regiones que le llaman países en vías de desarrollo, regularmente no se nos toma en cuenta, ¿no? O le dan como se les dan las oportunidades más chafas, ¿no? En este caso, hablando del ciclismo, o sea, hay mucha gente con mucho potencial para ser ciclista en Colombia por la geografía también que tienen, pero a veces justamente como que estas marcas que son más reconocidas tienden a captar a cierto tipo de ciclistas, ¿no? A gente que vive en tal zona, este tipo de cuestiones, que a veces no le dan la oportunidad a personas que a lo mejor tengan las capacidades físicas, pero quizá no los recursos económicos. Es que pasa lo que pasa como por ejemplo aquí en México. México es un país en el que los deportes de contacto, por ejemplo, nos han dado todo lo que no nos han dado otros deportes, que es medallas olímpicas, campeonatos internacionales. O sea, el boxeo nos ha dado todo y más, y aún así no ves sistemas orgánicos en los cuales tú puedas desde niño entrar y formar, etcétera, etcétera. Y por ejemplo el fútbol, que no nos ha dado nada, en realidad, copas medianas, pero nada grande, tiene sistemas increíblemente complejos en los que obviamente se mueve mucho dinero, pero desde muy chicos puede ser captado y te pueden llevar al final si tienes el dinero suficiente. Supongo que pasa lo mismo en Colombia. Lo que hacen es, como tú dices, captar a la gente que vea potencial y a esos llevárselos, pero no se tiene un sistema en el que tú puedas sistémicamente, valga la redundancia, generar talento de manera, pues sí, sistémica, de manera orgánica y que esté siempre y siempre saliendo. Es totalmente rarísimo y es algo que no me cabe en la cabeza, porque se debería de apoyar. Si sabes que eso es lo que te da precisamente los logros, las medallas, el reconocimiento, ¿por qué rayos no metes eso ahí? Y es un problema, como bien dices, de toda Latinoamérica. Nosotros en México lo vivimos en muchos aspectos de los deportes. Obviamente en Colombia, por cómo salen ciclistas maravillosos de ahí, pues se nota más en el ciclismo y qué es lo que nos acontece a nosotros. Bueno, aparte de ahí, cuando te fuiste a Medellín, ¿primero fuiste a Bogotá? Sí, primero estuve en Bogotá. Y luego en Medellín, ¿qué pasó? ¿Estuvo más o menos igual? ¿También tienen un sistema público de bicis? ¿Cómo estuvo? Sí, ahí también tiene un sistema público de bicis. No recuerdo ahorita el nombre, pero era diferente. O sea, no era la Tembici, era diferente. Y ahí lo que sucedió, bueno, es que me pareció un poco desordenada la ciudad de Medellín, o sea, como que caótica en el sentido de la movilidad, porque al menos en Bogotá existía como... Bueno, en Medellín y en Bogotá creo que era similar, o sea, había me pareció a mí desde mi perspectiva, creo que el transporte público era eficiente, aunque escuchando como que también opiniones de los propios colombianos, creo que el sistema de Bogotá no es tan eficiente como a mí me pareció, pero teniendo la experiencia de México, creo que cualquier sistema de transporte público es más eficiente que el de aquí. Pero bueno, en fin, o sea, Bogotá me pareció como una ciudad medianamente ordenada, pero cuando me trasladé a Medellín me pareció totalmente lo contrario, porque hay muchísimas motocicletas a mucha velocidad. Y a mí en particular las motocicletas me representan como un... ¿Peligro? Como un peligro y también como este exceso de velocidad. Incluso me atrevería a decir que un poco más que los autos. ¿Con placas o sin placas? No, con placas, pero es aún así... ¿De casualidad viste las marcas? No, ahí la verdad sí no puse nada de atención, pero me llamó la atención que eran muchísimas motos. En Bogotá sí vi motos, pero me pareció que la ciudad estaba un poco más ordenada, o sea, como que había más... más orden en las vialidades. O sea, incluso aunque la ciclovía tal vez no era la mejor en algunas zonas porque estaba en medio del camellón y en otras zonas sí estaba como a la derecha. También supongo que tiene que ver que Medellín es mucho más poblada que claro, Bogotá. O sea, increíblemente más poblada. Sí. Y eso contribuye. Te preguntaba por lo de las marcas, porque por ejemplo nosotros cuando nos dimos cuenta que aquí en Toluca y en CDMX había aumentado el parque de motocicletas,
también se nos hizo súper raro porque además de que circulaban sin placas, había un montón. Y entonces nos dimos cuenta que había varios huecos legales que lo que hacían era que tú podías sacar la motocicleta y el permiso de circulación duraba bastante. Es decir, tú podías estar 90 días solamente con el permiso y después te podías amparar hasta 2 años diciendo que estabas en trámite de las placas. Entonces, eso te permite, uno, transitar en la informalidad, no pagar nada, no declarar de quién es la moto ni dónde la compraste, y obviamente eso a la rata le gusta mucho porque te permanece anónimo. Y otra es que como el consumo se vuelve tan alto, los precios bajan. Entonces se vuelven bastante accesibles. Tan es así que tiendas de no autoservicios, sino tiendas de casi conveniencia como Electra, Coppel y esas cosas que se manejan aquí, te las daban en pagos súper fáciles, y entonces era súper atractivo que tú compraras una motocicleta en pagos de 34 pesos a la semana, porque pues es bastante poco en realidad. Y si no tienes que pagar la licencia, ni las placas, ni ningún otro tipo de impuesto, pues por eso surgió el boom de que encontrabas motos en todos lados. Entonces, no sé, digo, porque yo no estuve ahí, pero sí podría haber pasado lo mismo en Medellín. Pues no lo sé porque no me adentré tanto como esa parte de investigar a fondo cómo está el sistema de movilidad, pero sí me pareció impresionante la cantidad de motocicletas que hay, o sea, muchísimas, y sobre todo lo que decía como la velocidad, porque incluso en alguna ocasión que tuve que tomar un taxi, el mismo taxista nos preguntaba que si en México, o sea, porque justamente ese día había habido un accidente en el metro, entonces nos tocó tomar taxi para poder llegar a donde teníamos que llegar, y también había un tráfico inmenso en la calle, ¿no? Entonces nos preguntaba el taxista que si en México también pasaba lo mismo, ¿no? Del tráfico, que si era igual, y le dijimos que sí, o sea, que básicamente también, o sea, los viernes o en días así que, porque ese día justamente era día de quincena, que en ese tipo de días como que se hacía más caótica la ciudad, porque no sé por qué rayos todos pierden la cabeza, como si no hubiera otras formas de transportarse, pero lo que nos decía es que hay una de las razones por las cuales había mucho tráfico. Una me pareció interesante como la realidad en la que vivía ese taxista, porque decía que el transporte público, o sea, los camiones, ocupaba mucho espacio, ¿no? Y a él le llamaba la atención eso y decía que él probablemente podían ser uno de los culpables del tráfico, lo cual se me hacía muy extraño porque es todo lo contrario, ¿no? Un transporte público, bueno, un autobús de pasajeros puede transportar a 30, 40 personas, cuando un automóvil o sea, debería transportar como a 4 o 5, pero comúnmente transporta 1. O sea, eso me llamó la atención como la percepción que al menos tenía esa persona de la movilidad. Y en segundo nos decía que uno de los problemas por los cuales había tanto tráfico a veces es porque, al menos en Medellín, no había como una regulación de los estacionamientos. O sea, que la gente se podía estacionar en cualquier lugar y nadie les decía nada, ¿no? Y eso decía, o sea, literalmente que implicaba que te pudieras estacionar a medio camellón, o sea, en cualquier lugar prácticamente. Y eso generaba pues también mucho desorden en las calles. Entonces eso también me pareció muy interesante porque dije, bueno, tal vez acá en México como la cuestión es el aumento del parque vehicular, ¿no? Que cada vez hay más personas que compran autos. Sin embargo, creo que sí se han tratado, al menos ha habido el intento de regular esta parte de los estacionamientos, o sea, al menos el estacionamiento en la calle. Que no se cumpla es diferente, pero me parece que sí existen como algunos lineamientos que marca que ciertos cajones son para tal, que no te puedes estacionar en cierto lugar. Y allá, al menos lo que nos decía ese taxista, que tampoco lo pude comprobar yo por mí misma porque pues no tuve como que tanto tiempo de explorar, pero decía eso, ¿no? Que sí, o sea, que básicamente todos estacionaban donde quisieran y eso generaba mucho caos vehicular. Es que, por ejemplo, lo que mencionas de las motos genera varios problemas. Otro de los huecos legales que encontramos nosotros al investigar esto es que, por ejemplo, todos los autos tienen que cumplir ciertas normas oficiales mexicanas para estandarizar la importación y exportación, porque muchos de los armados que se hacen aquí se exportan y mucho de lo que se compra aquí se importa. Se termina de armar algunas cosas aquí y ya se consume. Pero, por ejemplo, las motos no cumplen esas normas porque no hay normas para eso. Una de las normas que no tienen, por ejemplo, es que no están obligadas a tener un convertidor catalítico.
lo que hace que las emisiones de CO2 se disparen a donde ellos quieran con tal de tener la potencia que ellos necesitan. Cosa que no pasa en los autos. Mal que bien, casi todas las armadoras que están aquí instaladas tienen que cumplir ciertas normas y eso evita que, bueno, tengamos la contaminación disparada. Pero las motocicletas no lo cumplen porque es un hueco en la ley que no tenemos, ellas no están reguladas por las mismas normas. En las dos ciudades que visitaste en Colombia, ¿cómo viste o percibiste, nada más de a ojo, porque pues no podemos tener datos, la contaminación en la ciudad? Porque aquí, si te vas un poquito alto, ya desde ahí ves la nata que consumimos todos. Sí. Bueno, por ejemplo, Bogotá es una ciudad muy similar a Toluca en cuanto a condiciones también de altura, de clima. Entonces, justamente los días que yo estuve por allá estuvo como nublado, lluvioso y como que sí se alcanzaba a ver como el paisaje, ¿no? Las montañas, o sea, sí estaba más o menos despejado. Sí, claro, la lluvia siempre limpia Sí. la No porquería. sé, en realidad, como en un día normal o en todos los días del año, cómo esté la situación, pero por ejemplo en Medellín, aunque yo no fui como tal testigo de eso, pero sigo a algunas personas en mis redes sociales que son de allá, he visto que publican mucho ese tema también de la contaminación. O sea, que incluso Medellín es una de las ciudades más contaminadas de Colombia. Entonces, digo, los días que yo estuve fueron muy pocos y también por la dinámica de mi trabajo no pude como percatarme de muchas cosas. Pero también por lo que yo he visto de estos amigos, pues creo que sí es también, hay un problema muy grave de contaminación. Aparte, o sea, independientemente de que creo que tienen un muy buen sistema de transporte público, o al menos a mí me pareció que era de esa manera, porque es similar al de la Ciudad de México en cuestión de que con una tarjeta puedes acceder a todos los medios de transporte, el metro, el cablebús, la bicicleta, al propio autobús de transporte público. Entonces, en ese sentido me pareció como que está bien la movilidad, o sea, el sistema de transporte público. Sin embargo, creo que quizá a los que habría que regular, tal vez como en México, debe ser como a los camiones de pasajeros o a los propios automóviles, ¿no? Y por supuesto, seguramente también las motocicletas, que, aunque no tengo datos, pero yo me imagino que sí ocupan una cantidad muy importante de medios de transporte. Sí, mira, mientras hablabas yo hice trampa y aquí estuve buscando en el último censo oficial, que fue 2022, en donde se buscaban partículas PM2.5 y PM10. Colombia está en el número 5, o sea, está rudo. Nosotros no vendemos piñas, México está en el número 3. Pero entonces quiere decir que también padecen bastante del mismo problema. Y por como comentas la situación en la que viste el día a día, están muy similar en México, tienen similares problemas. Ahora, ¿tuviste oportunidad de ver los costos y el funcionamiento, más o menos la calidad del transporte público? Sí, de hecho yo casi toda mi visita, o sea, la pasé en transporte público. Muy pocas veces utilicé como auto de plataforma ya que era tarde o así, o ya estaba cerrado el metro. Pero antes de pasar a eso, decías... justamente en ese tema de la contaminación, ya me acuerdo que en ese congreso al que fui hubo un panel donde hablaron justamente, se abordó el tema de la contaminación atmosférica en Medellín, desde la perspectiva científica, alternativas, soluciones, etcétera, pero ponían sobre la mesa como ese tema, que sí, o sea, que era un problema importante que le afectaba pues a la población, particularmente de esa ciudad, que era donde estaba llevando a cabo el congreso. Y bueno, en cuanto al transporte público, sí, de hecho lo utilicé muchísimo, utilicé tanto la bici no la utilicé, porque, bueno, haciendo como... No es cierto. No tuve oportunidad. Bueno, es que además, he de decir que sí me dio pánico lo de las motos, la verdad es que sí, y el trayecto que yo hacía de donde estaba hospedada hacia donde tenía que trabajar era bastante largo y atravesaba como vías rápidas. Que ahí también quiero hacer una aclaración, porque a pesar de que había muchas motos y ya mencioné como de este desorden, creo que sí existe un respeto incluso mayor para el ciclista, porque yo veía que en estas vías rápidas incluso los propios ciclistas iban en carriles centrales y en medio, y no veía que los propios automovilistas los presionaran para avanzar o quitarse.
Es que yo creo que pasa un poco como en el fútbol aquí en México. Aquí los futbolistas son dioses, o sea, todo el mundo como que los respetas y si ellos dicen algo o hacen algo, como que siempre tratan de justificarlos o seguirlos. Y supongo que en Colombia, como los ciclistas son los que les han dado más triunfos y cosas, pues sí sienten como que cierta, no sé, respeto sobre ellos. Quiero pensar, la verdad es que yo nunca he visitado el país, pero bajo tu percepción, ¿cómo lo ves? Pues creo que sí, o sea, creo que sí se debe a eso, porque realmente me pareció como muy interesante el hecho de que sí no les aventaran el auto, por ejemplo, como suele pasar aquí, o que los recriminen porque están utilizando carriles centrales, ¿no? Y bueno, antes de pasar a otro tema, ¿también aman los segundos pisos y los puentes antipeatonales y todas esas cosas que aman aquí en este país y que dicen que solucionan toda la movilidad? Bueno, en Bogotá sí vi más puentes antipeatonales, segundos pisos no. Pero en Medellín creo que sí había, a lo mejor no segundos pisos, pero sí hubo aquí como Toluca, que hay como niveles arriba. No se llaman como segundos pisos porque no son como tal. Pero sí, muy pocos, pero sí. Pero incluso en esos segundos pisos, o sea, yo veía que un día me alcancé a ver que incluso un scooter subía por ahí, ¿no? Y no vi como que alguien le dijera, no, estás mal por venirte por aquí. Entonces, eso me pareció como muy interesante. ¿Con casco o sin casco? No, sin casco. Y la mayoría de ciclistas van también sin casco. Entonces... fue como muy poco el tiempo que yo estuve como para adentrarme en ese tema, o sea, habría que profundizar, pero al menos esas son como mis impresiones de lo que pude ver en esos días. Y respecto al transporte público, ahora sí, yo utilicé autobús, metro y el cablebús. Y el metro y el cablebús me parece que tienen el mismo costo, que son como 2,800 pesos colombianos, que deben ser más o menos como 6 pesos. O 7, más o menos. Aunque según yo había hecho la conversión eran como 18, pero ahorita que Magín nos diga. ¿Cuánto? 2,800 pesos colombianos. ¿2,000 qué? 2,800. 11 pesos con 10 centavos. Bueno, entonces sí está un poco más caro que en Ciudad de México. Sí está más caro. Pero a mí me pareció eficiente y ordenado sobre todo. Y limpio y seguro. Porque los trenes son bastante recientes, o al menos es mi percepción, tampoco sé como desde qué tiempo. ¿Alcanzaste a ver si eran eléctricos o todavía gasolina? Creo que son eléctricos, Y además, por ejemplo, hay como ciertas estaciones como en Ciudad de México donde se llena de gente, ¿no? Pero hay justamente trabajadores del metro que les dicen, fórmense, o sea, hagan esta fila, viene el tren en 3 minutos y fórmense. Y se forman las personas. Y si no lo hacen, pueden llamar a la policía. ¿Y es como en CDMX? O sea, ¿el transbordo incluye tu mismo boleto? Sí, ¿o hay que...? Sí. No, sí, el transbordo incluye tu mismo boleto. Y lo interesante también es que, por ejemplo, en una estación nosotros nos equivocamos y nos salimos del metro, pero nos equivocamos y teníamos que volver a tomarlo. Entonces le dijimos a una de las encargadas de ahí del metro que nos habíamos equivocado y dijo, no se preocupen, denme sus tarjetas. Y ahorita yo hago como, o sea, revisamos si en realidad subieron en la que me dicen. Y si sí, pasan gratis. O sea, pasan... O sea, como se equivocaron, pueden pasar sin pagar. Lo cual estaba bastante... Sí. Si están muy sonsos, les podemos corregir. Me refiero que es que suele pasar porque a lo mejor te confundes, ¿no? Y sobre todo... es que está genial porque en México te hubieran mandado... Sí, claro. Demonios. Sí, y me pareció bastante eficiente y también lo que digo, seguro. Lo que no tenían, como en Ciudad de México, y que sí hubiera estado bien, los vagones como exclusivos de mujeres, no hay. Pero incluso los propios vagones son amplios. Entonces, al menos a mí no me tocó como ninguna mala experiencia. Y creo que además sí suele ser ordenado. Aunque se llena mucho, pero también es muy rápido. O sea, pasa constantemente. Y lo que les digo, ¿no? Los propios trabajadores del metro están como ordenando a la gente para que no haya desorden, ¿no? Y ahí sí se respeta el de primero salgan, ahora ya salieron, bueno, ya entren, ¿no? No es como empuje constante. Pero en afluencia está igual que en CDMX, no por ejemplo... No creo que como en Pantitlán. Pantitlán pero... a las 8 de la mañana. No creo que de esa manera. Sí hay mucha gente, sobre todo a la hora de salida, que es como tipo 5 o 6 de la tarde, que en un día sí tuvimos que tomarlo a esa hora. Aunque el día que sí lo vimos como muy lleno hacia ese nivel fue cuando hubo este accidente del metro que les comentaba y que no se podía, o sea, como que había mucha gente esperando justamente el tren porque se había retrasado y tenían que transbordar. Ahí sí había mucha gente, aunque igual creo que no como a ese nivel de Ciudad de México que sí hay muchísimas personas, pero sí me pareció ordenado, la verdad. A mí como a lo mejor una
persona que viene de otro país, ¿no? Porque seguramente las personas que comúnmente toman el transporte pues deben de detectar deficiencias, ¿no? Como en todo. Pero también pues me pareció bien que con una sola tarjeta puedas ingresar a todos los medios de movilidad. Incluso los propios autobuses pues ya no tienen para pagar. Bueno, puedes pagar con billetes o monedas, pero también puedes pagar con tu tarjeta, que es algo también que otros países de Latinoamérica también tienen. O sea, no sé por qué al menos aquí en Toluca no se ha implementado ni siquiera el hecho de que sea automático el cambio o cosas así. Es que eso, por ejemplo, a mí es lo que me saca de onda, porque como comentábamos lo de las bicis, si ya tienes una tarjeta, por decir, universal, y yo entiendo que muchas de las bicis, de los sistemas de bicis públicas son concesionados, es decir, no son directamente manejados por el gobierno, pero sí son concesionados, pues tú puedes con esa misma tarjeta permitir que utilicen esas bicis y no entiendo muy bien por qué rayos no se hace. ¿Por qué a fuerzas necesitas? O sea, entiendo que las empresas tengan que obtener su billete y blindarse de cualquier cosa que les pueda pasar a sus activos, pero se me hace una tontería porque si ya tienes una tarjeta en la que tienes los datos del usuario, pues podrías conectar el sistema y ahí sabes dónde vive, etcétera, etcétera, y si pasa algo, pues puedes localizar a la persona. Bueno, por ejemplo, ahora no sé cómo esté porque hace muchos años que fui, pero cuando estuve en Buenos Aires, ahí la propia tarjeta del transporte público, si no tenías saldo, te permitía como hacer hasta 4 viajes, creo, sin saldo, y ya cuando tú le recargabas, te lo cobraba. Lo cual me parece muy bueno porque muchas veces a lo mejor no tenemos el dinero a la mano o pensamos que tenemos cargado en la tarjeta y dices, bueno, ya cerraron, son las 12 de la noche, ya no está abierto la taquilla, pero puedo hacer mi viaje, ¿no? Y ya mañana recargo y mañana de ahí me cobran este viaje. Entonces también me parece interesante. Ahora no sé, supongo que sigue siendo lo mismo, pero creo que tampoco muchos sistemas de transporte público te permiten hacer eso. Bueno, ahora lo importante. ¿Qué chelas venden? ¿Cuáles son las chidas? Venden muchas. ¿Y a cuánto están? Porque aquí está caro. Y aumentaron un montón las chelas. Bueno, antes de pasar a ese tema, nada más me gustaría destacar que en Medellín yo al menos sí vi como un poco más de desorden también en la ciclovía. Porque en la zona como del centro, que también suele ser eso en México, que las zonas del centro suele ser como desordenado, ¿no? Lleno. ¿Tienen los mismos confinamientos que por aquí? Pues no. O sea, de hecho, por eso decía que me parece como desordenada, porque la ciclovía incluso pasa como en algunas zonas como por la banqueta, digamos. Y no es como recta, ¿no? O sea, como que va haciendo curvitas. Y al menos en la zona del centro, que suele haber muchos vendedores ambulantes o comerciantes en la calle, está invadida, ¿no? Y como es una zona también céntrica, hay muchas personas que van caminando. Entonces, como la ciclovía a veces también pasa por la banqueta, pues me parece que puede resultar un problema que van pasando peatones y ciclistas al mismo tiempo. Esa fue también una de las razones por las cuales no me animé a rentar la bici pública, porque me dio desconfianza en el sentido de que, bueno, yo no sé cómo vayan a reaccionar las personas, si a lo mejor yo las choco o si yo les dejo pasar y atrás vienen ciclistas que quieren pasar. O sea, me pareció que era muy poco tiempo el que yo había pasado ahí como para decir, creo que ya me la sé para andar así, ¿no? Pero sí, en ese aspecto me pareció como más desordenado. En Bogotá lo que me pareció desordenado o que no me pareció tan adecuado fue que en algunos tramos las ciclovías pasaban por en medio de las calles, no iban en la lateral. Pero aún así me pareció todavía un poco más adecuado que en Medellín, donde sí hay como ciclovías que pasan en medio de las calles o incluso que van sobre la banqueta, y que creo que eso puede representar un peligro para los peatones. Ahora, las banquetas son como aquí, que hay lugares en donde están casi a 2 centímetros de la calle, ¿o sí tienen buen espacio? No, también son similares a las de aquí, son similares. Pero donde están las ciclovías sí son amplias, ¿no? Pero aún así, o sea, es como si es una zona céntrica donde a lo mejor hay museos o cosas así, pues no te vas dando cuenta si viene un ciclista, ¿no? O sea, no, y como dices, si hay vendedores ambulantes también, y esas cosas, siempre se hace tumulto y es complicado. Sí, por eso también como que no me animé, aunque también ahí en Medellín solo me percaté de ese, o sea, no vi otros, en otra parte de la ciudad que hubiera ese biciestacionamiento, que son como unos que yo solamente he visto en redes sociales que hay en Madrid, que son como cajas, como basureros, digamos, gigantes, y que los abres, o sea, que abres una puerta y puedes meterlas ahí. O sea, no son como biciestacionamientos al aire libre, sino que están como cubiertos.
Solo vi ese que estaba ahí y era también de la bici pública, o sea, no eran así estacionamientos públicos para bicicletas, era del propio sistema de bicis, pero también me pareció padre porque muchas veces esos biciestacionamientos no están como no son tan comunes, como que los más comunes son los que están así de tu cuadrito y ahí ya toda tu bici, ¿no? Y no están cubiertos, y ese me pareció como, pues sí, como interesante, aunque estaba también en una zona medio insegura, según yo. Entonces yo creo que también por eso puede ser que esté instalado ahí ese biciestacionamiento. Ok, Dani. Y bueno, de turistas y así que rentarán bicicletas públicas, ¿sí pudiste notar? Ah, sí. De hecho, en esa zona que les comento que había como muchos vendedores ambulantes, sí vi algunos como 2 o 3 parejas de extranjeros que estaban rentando bici pública. Y yo creo que no hay como mucho inconveniente, ¿no? O sea, que como que es muy accesible para rentarlas. Yo más bien el inconveniente que veo cuando eres extranjero es justamente ese tema, ¿no? De la convivencia entre las personas, que tal vez... no sé qué nacionalidad eran, pero seguramente eran europeos y quizá en Europa tienen una cultura diferente en cuanto al uso de la bicicleta, donde a lo mejor al ciclista sí se le da como más prioridad. Y en países de Latinoamérica quizá nos falta un poco más eso. Entonces eso puede resultar también como en un choque cultural si tú como extranjero vas y rentas una bici y no tomas como el contexto, ¿no? De todo lo que... de cómo es la gente, cómo vive, la rapidez o la tranquilidad con la que se muevan. Entonces ahí quizás sería el inconveniente. Yo creo que como para poder rentarla no hay inconvenientes, o sea, te permiten hacerlo. Y ahí la infraestructura, entre comillas, para hacerlo, pero el contexto creo que sí es diferente para poder utilizarla como de una manera adecuada. Y por ejemplo, bueno, a mí siempre me surge esta duda, ¿viste algún colectivo ciclista? Bueno, en los días que yo estuve ahí, no, o sea, yo como verlos, no, pero sí sigo a muchos ciclistas de Colombia, de Medellín particularmente, entonces sé que sí hay como varios, o sea, colectivos. Sí, o sea, en Medellín sí hay como también de los que se preocupan por la movilidad urbana. Y en Bogotá seguramente también porque por eso existe ese sistema de bici pública, si no tampoco lo hubiera. Pero yo en esos días que estuve ahí pues no pude ver. Porque regularmente también bueno, en Bogotá que sí estuve un fin de semana, pues solo vi lo del cierre de las calles, pero en Medellín como estuve básicamente días pues de trabajo, no me percaté como que hubiera algún tipo de activismo o cosas así de ciclismo. ¿Y pudiste notar ciclistas deportivos? Sí, en las dos. Pero como estuve más tiempo en Medellín, pues recuerdo más como cosas de Medellín. Y ahí sí también, un montón. Y lo que les decía hace rato, como que creo que también la geografía de la ciudad o en general de Colombia, como es muy, muy montañoso, ayuda mucho a que se formen también muchos ciclistas deportivos, porque pues es más o menos como similar a Toluca, ¿no? Donde hay mucha altura, entonces eso les ayuda. Está chido para entrenar. Sí. Y ahora, hablando de los establecimientos, aquí una de las cosas que nos quejamos es que a veces muchos establecimientos no tienen biciestacionamientos, entonces cuando llegas no es tan fácil dejar tu bici. En tu viaje, ¿cómo viste? ¿Es igual? ¿Tienen el mismo problema? ¿Sí están mejor? Yo creo que es similar, o sea, como que hay algunos que tienen y otros que no tan, o sea, que no, definitivamente no tienen biciestacionamientos. Pero pues también como es una ciudad muy movida y de mucha población, yo creo que mucha gente tampoco la deja como en la calle. O sea, pocas veces vi realmente biciestacionamientos que fueran como exclusivos de un lugar o que estuvieran como cerrados o como al interior para poder dejar las bicis. Creo que no vi ninguno, de hecho. Y algunos sí están en la calle, pero yo creo que siguen siendo igual de inseguros que aquí. Como que no creo que alguien la deje ahí y diga, no pasa nada. Pero, o sea, entonces la población como que no van como que al café o a echar chela en bici por la dificultad de dejarla. Yo creo que... Ajá, exacto. Yo creo que no. No, de hecho, en Bogotá, donde hice el tour de bicis... Bueno, en Bogotá, donde hice el tour de bicis... nos llevaron a diferentes establecimientos a conocer varias cosas, ¿no? Una fábrica de café y así. Y ahí en esa fábrica de café, que estaba justamente al lado de la ciclovía, no tenía biciestacionamiento. O sea, tuvimos que dejar las bicis adentro de la cafetería, pero en un lugar donde había mesas y así, porque no tenían biciestacionamiento. Entonces yo creo que no es como muy común que la gente salga... o sea, sí que se mueve en bici, ¿no? Para hacer como que ciertos mandados y así, pero a lo mejor no como para ir a
salir con sus amigos y que se vaya en bici, no creo que sea común porque en realidad no tienen tampoco muchos bici estacionamientos. Te digo que en la calle sí hay, o sea, en las calles sí hay, pero yo creo que también la gente misma no las deja en la calle porque puede ser inseguro, ¿no? Como en casi cualquier lado de Latinoamérica. O sea que biciestacionamientos no viste. No, bueno, públicos, o sea, bueno, en la calle sí hay. Sí hay y tienen sus Pero señalamientos. estos sistemas como los que tanto presumen en CDMX, que son estacionamientos más grandes, masivos, para la gente como que se mueve del Estado de México a CDMX. Cero. No, de ese tipo no. O sea, de esos así como que hay en la calle y que hay 2 lugares para estacionar bicis, ¿no? Y como de salida y entrada. O sea, que vas a dejar algo y ya. O a lo mejor sí en restaurantes donde hay mesas afuera, por ejemplo, y que está a la vista. Pero además no en todas las zonas. O sea, yo donde los vi fue particularmente en una zona que era como más segura, digamos. Y que había muchos establecimientos que estaban funcionando también en la noche. Entonces, de alguna manera como más seguro. Pero no en todas las zonas existen los biciestacionamientos. O sea, pasa algo similar como en CDMX, que por ejemplo Roma Norte, Condesa, sí, que es más como que... Sí, como más accesible con los ciclistas. Sí, eso. O sea, lo mismo. Sí. Es que eso es lo que me causa como que curiosidad, porque toda Latinoamérica tiene estos sistemas más o menos similares, en donde ciertas secciones de la ciudad se blanquean más y se tiene como que más inversión para turismo y para que todo se vea más greenwashing y, Sí. pues sí, más accesible, pero que esos sistemas no permean en toda la ciudad y eso hace que en realidad no tengas un sistema eficiente para moverte y me da un poco de coraje. Sí, aunque creo que también, o sea, esa parte se debe mucho pues al Estado, a las autoridades, porque me parece que entre la población, o sea, como entre las personas comunes y corrientes, sí existe esa preocupación o esa como esa convicción de utilizar la bici, porque sí vi muchas personas que andaban en bici y no sé si a lo mejor de manera como opcional o porque era el único medio de transporte. Pero creo que sí hay muchas personas que se mueven en bici. Y pasa lo mismo, ¿no? Que en muchos lugares. O sea, como que justamente las personas de a pie, las personas comunes, son quienes están utilizando la bici. Aunque, por supuesto, faltan políticas públicas que ayuden, ¿no? A que la gente se sienta pues, más segura. Ok, Dani, ¿qué de bueno te llevas de esta ciudad de movilidad? Si en un imaginario te mudarías, ¿sí lo harías o no? No lo sé porque fueron muy pocos los días que estuve allá y sé que aunque existe como las condiciones, entre comillas, para andar en bici, se me haría un poco difícil, aunque bueno, no dista mucho también de al menos de Toluca, ¿no? Que es una ciudad un poco muy desordenada. Entonces creo que tampoco habría como tanto conflicto. Yo creo que por la parte del transporte público sí lo haría porque me pareció muy ordenado, muy seguro, muy fácil de utilizar. La gente en Colombia es muy amable, entonces te pierdes y te ayudan justamente a llegar a tu destino, te indican dónde están las paradas, que también está padre porque los camiones de transporte público tienen como que sus paradas establecidas, o sea, hay como por ejemplo en una esquina existen línea 264 y va a tal lado, ¿no? Y pasa aquí. Entonces tú ya vas viendo en cada esquina donde pasan los autobuses, ¿no? Que eso también sucede en Buenos Aires. En Ciudad de México yo no he visto que eso pase, o sea, más bien eso es como que la gente te dice, ¿no? Aquí pasa el Metrobús. Bueno, las estaciones de Metrobús sí, porque son grandes. Pero las combis, por ejemplo, no tienen como una parada establecida, ¿no? Y el transporte, o sea, los autobuses de transporte público en Bogotá y en Medellín sí tienen esta estructura de aquí pasa la línea tal, ¿no? Aquí puedes esperarla. Entonces, esa parte me gustó muchísimo porque se me hace muy ordenada. Ordenado. Y sobre todo, a lo mejor para gente que, pues, extranjera o que es de otra ciudad de Colombia que apenas está llegando ahí, pues también le ayuda mucho como a moverse en la calle sin tener que estar preguntando tanto. Oh, pues qué chafas, ¿no? Que no quieren conocer todo perdiéndose. Bueno, antes de retirarnos, ya llevamos un rato de aquí. Vamos a hablar de lo importante. ¿El café de verdad es tan bueno y las chelas sí son baratas? Las chelas son muy baratas. Son muy baratas. Creo que una cerveza nos costó como 5,000 pesos colombianos.
Déjenme hacer la Que conversión. deben ser, si 2.800 eran 11, como 20, más o menos. Como Más o 20 menos, pesos. sí. Como 20 pesos. Y eso en un lugar turístico, entonces así como que comprándola en el súper debe ser más barata. El café es bueno, sí es muy bueno, aunque también algo que nos explicaban justamente en el tour que hice en Bogotá, es que normalmente también el café bueno se suele exportar, ¿no? Y Típico. en Colombia, en todas las cafeterías te ofrecen algo que se llama tintito, que es el café común que nosotros conocemos como el americano, pero suele ser también a veces de baja calidad, o sea, suele ser como en los restos del café, por eso suele ser barato. Y por supuesto que hay cafeterías que te ofrecen café muy bueno, pero en general como el tintito, que es el más común, es el tinto es un café normal, digamos, no... Normal, pues, pero sí es muy... O sea, sí existe... Pues es que ese que es el más común es como un café que conocemos como americano, no es algo tan extraordinario. Pero, pues, el café que compras, o sea, en grano, que puedes preparar en tu casa, eso sí es de muy buena calidad. Es muy bueno. Muy bueno. Excelente. Sí, haciendo la conversión son 19 pesos con 76 centavos, o sea, 20 varitos. Todavía está muy chida y accesible la chelita. O sea, sí te puedes poner una pedota barata. De hecho, un día entre nuestros compañeros compramos como muchísimas cervezas en un como tipo Oxxo, pero muchísimas, de verdad muchísimas. Y pensamos que habíamos gastado como 1,000 pesos o así y fueron al final 300 pesos. Y yo, o sea, de verdad no sé cuántos como six de cervezas fueron, pero fueron demasiados. Entonces, sí es muy barata. Qué chido. Bueno, antes de irnos, tus comentarios finales, Dani. Pues en cuanto a movilidad me gustó, o sea, creo que siempre también algo que me gusta mucho hacer es que a cada ciudad a la que voy me gusta ver el tema de movilidad. Y no es lo mismo a lo mejor como verlo un par de días que vivir ahí, ¿no? De repente a lo mejor mi percepción puede estar alterada porque fui solamente unos días y ya viviendo ahí tal vez vea deficiencias, pero de entrada puedo decir que fue como una experiencia muy agradable en el tema de movilidad. No así quizá en el de la bici pública, pero... En el sistema de transporte público muy bien, la gente es muy amable, es muy, muy buena onda y no sé si me mudaría, pero sí lo volvería a visitar. Bueno, Dani, y bueno, panditas, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si les surge alguna duda, comentario o desean que abordemos algún tema en específico, escríbanos al correo lasbicicletasnotienenlaculpa@gmail.com, en donde respondemos a todos nuestros usuarios. Por otra parte, pueden disfrutar de todo nuestro contenido en las diversas redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter, Google Podcast, Spotify, iVoox y TikTok. En todas ellas nos encuentran como Panditas Rodantes. Sin más por el momento, gracias por escuchar y recuerden... Salgan a rodar, panditas.